continuación vamos a hacer la explicación del ejercicio guía número 8. Para esto, entonces, nos vamos a guiar, lógicamente, por la guía. Aquí queda redundante, pero bueno. Entonces, tenemos un ejercicio mixto, donde tenemos que una mezcla de circuitos en serie, por ejemplo, estos dos, ¿sí? Estos dos están en serie, y este está en paralelo a estos dos, y este está en serie a todos estos. Pero al final, como dice el cuento, hay que sacar una resistencia total. Pero hay un dato importante en este ejercicio y es que la resistencia 1 no tiene valor. ¿Sí ven? Resistencia 1 no dice nada. La resistencia 2 dice que es de 1000, la resistencia 3 de 470 y la resistencia 4 es de 1000. Pero nos dan un dato importante, dos datos. Nos dan este dato, que el voltaje total es 21 voltios. Y además nos dan otro dato, que la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 20 miliamperios. Entonces son datos importantes. Por eso entonces nos vamos a ir aquí donde yo tengo la explicación. Antes está acá. Aquí está la explicación. Entonces, ¿qué hay que hacer, muchachos? Estas dos resistencias que están acá, la convertimos en una sola. Y para convertirla en una sola, entonces la vamos a llamar Rx. Entonces, como están las dos resistencias en serie, ustedes saben que dos resistencias en serie se suman. Simplemente usted suma 1000 y 1000, pues entonces la resistencia X valdría 2000. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, convertimos estas dos resistencias en una sola y le dimos el nombre de Rx. Pude darle dado cualquier nombre, RY, RZ, cualquiera. Pero yo quise darle Rx, usted le dan cualquier nombre. Le pueden dar, por ejemplo, R20 o cualquiera, no importa. Entonces ya tenemos el valor de estas dos. Ahora, muchachos, estas dos resistencias, como ustedes se dan cuenta, estas dos quedaron en paralelo. Y como están en paralelo, necesitamos convertirla en una sola. Entonces, en una sola, que la vamos a llamar RY. RY. Entonces, para hallar RY, aplicamos la fórmula que yo les aconsejaba para circuitos en paralelo con dos resistencias. Que decíamos, multiplicamos las dos, ¿sí? En este caso, R3 por Rx, y la dividimos por R3 más Rx. Entonces, aplicando esa fórmula, entonces nos da la resistencia Y, nos da este valor, 330,56. Como ustedes se pueden dar cuenta, me imagino que ustedes están imprimiendo esta hoja de guía que les estoy dando. Estas son respuestas reales y que me las tienen que dar, porque para poder hacer el ejercicio hay que hacerlo por pasos. Entonces, primer paso, estas dos resistencias en una. Segundo paso, estas dos resistencias convertidas en una. Entonces ahorita vamos en RY. Como estaban en paralelo, ya dijimos que multiplicábamos las dos y las dividimos por la suma. Y eso nos da este valor, 380,56 ohmios. Como ya tenemos la resistencia, entonces podemos hallar aquí en este momento, ¿qué podemos hallar? El voltaje. ¿Sí? Porque recuerden que nos dieron que la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 20 miliamperios. Y la corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí. ¿Por qué es la misma? Porque recuerden que en un circuito en serie, la corriente que pasa por un lado es la misma que pasa por aquí. Entonces quiere decir que por la resistencia Y también pasan 20 miliamperios. Entonces, como sabemos que es 20 miliamperios, aplicamos la fórmula. Pero recuerden que tenemos que hallar el voltaje de RY. Tenemos que hallar ese voltaje. Entonces aplicamos la fórmula de ley de Ohm que dice que voltaje es igual a I por R. Como nos dieron la corriente en miliamperios, hay que pasarla a amperios. ¿Por qué? Porque es que la fórmula no funciona con miliamperios, funciona con amperios.
Entonces esos 20 miliamperios los convertimos en amperios. Y ustedes saben que convertir miliamperios a amperios sencillamente es correr la coma hacia la izquierda 3 veces. Entonces la coma está acá. Entonces corro 1, 2 y 3. Entonces da 0,020. Pero si ustedes lo quieren hacer con calculadora, entonces hacen 20 dividido en 1000. 20 dividido en 1000, entonces da 0,020. Y la resistencia, pues la resistencia acabamos de hallarla, muchachos. Es la RX, perdón, la RY. 380,56. Hacemos esa multiplicación y el resultado, según la calculadora, es 7,61. Como sabemos el voltaje de RY y también sabemos el voltaje total, acuerden que en un circuito en serie los voltajes se suman. ¿Qué quiere decir? Que este voltaje más este voltaje da este voltaje. Como nos dieron 21, entonces si a 21 le quito 7,61, ¿sí? Entonces ahí qué voltaje da. Utilizamos la calculadora. Entonces hacemos 21 con la calculadora 21 menos 7,61. Si alguien lo está haciendo conmigo sería muy bueno. Entonces da 13,39 como aparece acá, ¿sí ve? El voltaje es 13,39. Quiere decir que 13,39 más 7,61 tiene que dar 21. Tiene que dar 21 porque eso es una de las propiedades de los circuitos en serie, que los voltajes se suman y da el voltaje total. En este caso, como son dos resistencias, se suman los dos voltajes. 13,39 y 7,61. Esto da como resultado 21 voltios. Entonces, muchachos, aquí ya tenemos, ya hallamos el voltaje y ya teníamos la corriente. Sencillamente hallamos la resistencia, porque en el circuito precisamente nos están pidiendo resistencia total, acá. Y la resistencia total no se puede hallar porque no teníamos la resistencia 1, el valor de la resistencia. Entonces, no podríamos comenzar con la resistencia total. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Listo. BR1, ¿cómo se saca? ¿Cómo? BR1. El voltaje R1. Acabamos de hallarlo. Entonces, quitamos el voltaje total, le quitamos el voltaje que está aquí. El voltaje que hallamos. Hallamos el voltaje de la resistencia Y. Dio 7,61. A 21 le quito 7,61, o sea, menos, da 13,39. Entonces, de esa forma hallamos BR1. Es una de las, Ah, es una de las preguntas que está acá. BR1. Entonces, ya les di un valor. Ya saben el valor. Y ya sabemos también la corriente. Ahora, entré por donde no era por acá. Listo. Entonces, hallamos la resistencia. La resistencia R1, aplicamos la ley de Ohm que dice que resistencia es igual al voltaje, lógicamente el voltaje R1 dividido por la corriente R1. Entonces, el voltaje R1 ya acabamos de hallarlo, nos dio 13,39. Entonces lo colocamos acá, 13,39, ¿cierto? Y lo dividimos por la corriente, que la corriente tiene que ser en amperios. Entonces, corriente en amperios, 0,020. Igual 669,5. Entonces, acabamos de hallar la resistencia R1, el valor. Y ya teniendo el valor R1, ¿cierto? Ya tenemos R1 y todas estas resistencias, pues podemos hallar la resistencia total. Ya podemos hallar la resistencia total. Entonces, ¿cómo es la resistencia total? Como están estas dos resistencias en serie, R1 nos dio 669,5 y le sumamos RY, ¿sí? Que ya habíamos hallado 380,56. Sumamos los dos valores y nos da resistencia total 1050,06. Ese valor hay que ponerlo acá, 1050,06.
Es la primera pregunta que contesta. Entonces, mire, la primera pregunta que está acá la resolvimos después de todo un proceso, ¿no? No, no es que aparece, no hay que hacer el proceso de simplificación. Esto lo que se llama es simplificar el circuito a más sencillo. Entonces, aquí el último circuito que faltaría sería una sola resistencia. O sea, mira, aquí tiene, el circuito original tiene 2, 3, 4. Próximo paso queda en 3. Próximo paso queda en 2. Y el último paso es una sola resistencia. Y esa una resistencia se llama RT. RT. Faltó hacer el dibujo. O sea, faltó hacer el dibujo de una sola resistencia alimentado con 21 voltios, que se llama una resistencia de 1050.06. Entonces, de esta manera, señores, es como se debe desarrollar por pasos el ejercicio de la guía número 8 que tenemos para el día de hoy. Entonces, espero que esta explicación les haya servido para que podamos entender un poquitico más esta guía número 8.